Bienvenidos. Este es el día número 170. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos ahora el auxilio del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra no solamente en nuestros oídos, sino sobre todo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy tendremos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 14. El segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, inició su reinado Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadán y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, aunque no como lo había hecho su padre Joás. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Cuando su poder real quedó plenamente afianzado, mató a los servidores que habían dado muerte al rey su padre, pero no hizo matar a los hijos de los homicidas, cumpliendo lo que está escrito en la ley de Moisés, donde el Señor prescribió lo siguiente: no se hará morir a los padres por las culpas de los hijos, ni a los hijos por las de los padres, sino que se hará morir a cada uno por su propio pecado. Amasías derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal en número de 10,000 y tomó por asalto la roca, a la que llamó Yocteel, nombre que conserva hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: ven a enfrentarte conmigo cara a cara. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: dale tu hija por esposa a mi hijo. Pero un animal salvaje del Líbano pasó y pisoteó el cardo. Porque has derrotado a Edom, tu corazón se ha engreído. Disfruta de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Para qué comprometerte en una guerra desastrosa y sucumbir, tú y Judá contigo? Pero Amasías no hizo caso. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado ante Israel y cada uno huyó a su carpa. Joás, rey de Israel, tomó prisionero en Bet-Semes a Amasías, hijo de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Luego fue a Jerusalén y abrió una brecha de 200 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que había en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. Se llevó algunos rehenes y se volvió a Samaria. El resto de los hechos de Joás, lo que él hizo, sus hazañas y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joás se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en Samaria con los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en lugar de él. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En Jerusalén se urdió una conspiración contra él, y él huyó a Laquis, pero lo hicieron perseguir hasta Laquis y allí le dieron muerte. Después lo trasladaron sobre unos caballos y fue sepultado con sus padres en Jerusalén, en la ciudad de David.
Todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él fue quien reconstruyó a Elat y la recuperó para Judá, después que el rey Amasías se fue a descansar con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra que había dicho el Señor, el Dios de Israel, por medio de su servidor el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto la amarga humillación de Israel, donde no había ni esclavo, ni hombre libre, ni nadie que socorriera a Israel. El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel debajo del cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam y todo lo que él hizo, así como la valentía con que combatió y cómo recuperó para Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Jeroboam se fue a descansar con sus padres, con los reyes de Israel. Su hijo, Zacarías, reinó en lugar de él. El año 27 de Jeroboam, rey de Israel, inició su reinado Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Teniendo 16 años cuando comenzó a reinar, reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Amasías. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. El Señor hirió al rey, y éste se enfermó de lepra hasta el día de su muerte. Por eso tuvo que recluirse en una casa apartada, y Jotam, el hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. El resto de los hechos de Azarías y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Azarías se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David. Su hijo, Jotam, reinó en lugar de él. El 38º año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Zacarías, hijo de Jeroboam, y reinó 6 meses. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Salum, hijo de Iabes, conspiró contra él, lo hirió de muerte en Ibleam y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta era la palabra que el Señor había dicho a Jehú: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así fue. Salum, hijo de Iabes, comenzó a reinar en el 39º año de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió hasta Tirsa y entró en Samaria. Allí hirió de muerte a Salum, hijo de Iabes, y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Salum y la conspiración que urdió, todo eso está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Fue entonces cuando Menahem atacó a Tapuaj y a todos los que se encontraban allí, así como a todo su territorio a partir de Tirsa. La atacó por no haberle abierto las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. El 39º año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí,
y reinó 10 años en Samaria. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, y Menahem le entregó 1000 talentos de plata, para que lo ayudara a afianzar en sus manos el poder real. Menahem recaudó esa plata entre toda la gente rica de Israel, a razón de 50 siclos de plata por persona, para entregarla al rey de Asiria. Así, el rey de Asiria se retiró y no se quedó allí en el país. El resto de los hechos de Menahem y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Menahem se fue a descansar con sus padres, y su hijo, Pekajías, reinó en lugar de él. El 50º año de Azarías, rey de Judá, inició su reinado sobre Israel en Samaria, Pekajías, hijo de Menahem, y reinó 2 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Su escudero, Pekaj, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo mató en Samaria, en la torre de la casa del rey. Con la ayuda de 50 galaaditas dio muerte al rey, lo mismo que a Argob y Arié, y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Pekajías, todo lo que él hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El 52º año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Pekaj, hijo de Remalías, y reinó 20 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. En tiempos de Pekaj, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y conquistó Iyón, Abel Bet-Maacá, y Anoaj, Kedes, Hazor, Galaad, la Galilea y todo el país de Neftalí, y deportó a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de Elá, urdió una conspiración contra Pekaj, hijo de Remalías, lo hirió de muerte y reinó en lugar de él, el 20º año de Jotam, hijo de Osías. El resto de los hechos de Pekaj, todo lo que él hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El 2º año de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, inició su reinado Jotam, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hierusá, hija de Sadoc. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Osías. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Jotam fue el que edificó la puerta alta de la casa del Señor. El resto de los hechos de Jotam, todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En aquellos días el Señor comenzó a lanzar contra Judá a Rasón, rey de Aram, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotam se fue a descansar con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Su hijo, Ahaz, reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos del 1 al 21. ¿No está llamando la sabiduría y no hace oír su voz la inteligencia? En las cumbres más altas que bordean el camino, apostada en el cruce de los senderos, al lado de las puertas, a la entrada de la ciudad, en los lugares de acceso, ella dice en alta voz: a ustedes, hombres, yo los llamo,
y mi voz se dirige a los seres humanos. Entiendan, incautos, qué es la perspicacia. Entiendan, necios, qué es la sensatez. Escuchen, es muy importante lo que voy a decir. Mis labios se abren para expresar lo que es recto. Sí, mi boca profiere la verdad. La maldad es una abominación para mis labios. Todas mis palabras son conformes a la justicia. No hay en ellas nada retorcido o sinuoso. Todas son exactas para el que sabe entender y rectas para los que han hallado la ciencia. Adquieran mi instrucción, no la plata, y la ciencia más que el oro acrisolado. Porque la sabiduría vale más que las perlas, y nada apetecible se le puede igualar. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y poseo la ciencia de la reflexión. El temor del Señor es detestar el mal. Yo detesto la soberbia, el orgullo, la mala conducta y la boca perversa. A mí me pertenecen el consejo y la habilidad. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los soberanos decretan la justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan ardientemente me encontrarán. Conmigo están la riqueza y la gloria, los bienes perdurables y la justicia. Mi fruto vale más que el oro fino, y rindo más que la plata acrisolada. Yo voy por el sendero de la justicia, en medio de las sendas de la equidad, para repartir posesiones a los que me aman y para colmar sus tesoros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Queremos, hermanos, que ustedes conozcan la tribulación que debimos sufrir en la provincia de Asia. La carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a punto de perder la vida. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Sí, esperamos que también nos librará en el futuro. Ustedes también nos ayudarán con su oración, y de esa manera, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el beneficio recibido. Este es para nosotros un motivo de orgullo, el testimonio que nos da nuestra conciencia de que siempre, y particularmente en relación con ustedes, nos hemos comportado con la santidad y la sinceridad que proceden de Dios, movidos no por una sabiduría puramente humana, sino por la gracia de Dios. En efecto, nuestras cartas no son ambiguas, no hay en ellas más de lo que ustedes pueden leer y entender, y espero que comprenderán plenamente, como ya lo han comprendido en parte,
que en el día de nuestro Señor Jesús podrán sentirse orgullosos de nosotros, como nosotros de ustedes. Convencido de esto, me propuse visitarlos primero a ustedes para darles una nueva alegría y de allí pasar a Macedonia. Después, a mi regreso de Macedonia, ustedes me ayudarían a proseguir mi viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿obré precipitadamente? ¿O bien mis proyectos estaban fundados en motivos puramente humanos, de manera que yo digo al mismo tiempo sí y no? Les aseguro, por la fidelidad de Dios, que nuestro lenguaje con ustedes no es hoy sí y mañana no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo como yo mismo, no fue sí y no, sino solamente sí. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén a Dios, para gloria suya. Y es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Pongo a Dios por testigo y lo juro por mi propia vida, que si no volví a Corinto, fue por consideración hacia ustedes, porque no pretendemos imponer nuestro dominio sobre la fe de ustedes, ya que ustedes permanecen firmes en la fe. Lo que queremos es aumentarles el gozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.